Alejandro Vargas instaló cámaras ocultas por toda su vivienda. Estaba convencido de que la nueva niñera, al igual que todas las anteriores, acabaría siendo un fraude. Pero las grabaciones le revelaron algo completamente distinto. Su hijo, de 3 años, haciendo algo que él jamás imaginó, y aquello le destrozó por dentro. Alejandro Vargas tenía 30 años y todo lo que el dinero podía comprar. Un chalet de 3 plantas en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, coches importados y una cuenta bancaria en euros que crecía cada mes. Pero ninguna fortuna podía devolverle lo que perdió hacía 8 meses, la paz que se desvaneció cuando su esposa, Elena, falleció en un accidente. Ahora vivía solo con Leo, su hijo de 3 años, un niño de ojos enormes que cada día se parecía más a su madre. Y ese parecido era una puñalada en el corazón de Alejandro cada mañana. «Necesito otra niñera», le había dicho a su asistente personal 2 días atrás. Era la 13ª en 8 meses. Alejandro siempre encontraba motivos para despedirlas. Llegaban tarde, usaban el móvil en exceso, no seguían las instrucciones al pie de la letra o simplemente algo en ellas no le inspiraba confianza. La verdad era más compleja. No soportaba ver a otra mujer cuidando de su hijo. Cada abrazo que una niñera le daba a Leo lo destrozaba, porque ese abrazo debería provenir de Elena. Pero Elena ya no estaba y Leo necesitaba a alguien. Esa mañana de lunes, Alejandro bajó las escaleras ajustándose el nudo de la corbata. El silencio de la casa lo golpeó como siempre. Antes había risas, música, vida. Ahora solo ecos. Señor Vargas Rosa, la empleada del hogar, apareció secándose las manos. Leo, ya ha desayunado. Está en su cuarto jugando. ¿Solo? Alejandro frunció el ceño. Sí, señor, como usted pidió. Nada de televisión, nada de tablet, solo sus juguetes. Alejandro asintió, ignorando el pequeño nudo en su estómago. Era mejor así. Leo necesitaba aprender independencia desde temprano. El mundo no era amable con los débiles. ¿A qué hora llega la nueva niñera? A las 10, señor. Una tal Carmen Ortega. Alejandro miró su reloj de pulsera. Tenía 40 minutos antes de irse a la oficina en el Paseo de la Castellana. Tiempo suficiente para establecer las reglas desde el principio. Subió hasta la habitación de Leo. Su hijo estaba en la alfombra, rodeado de bloques de construcción, armando algo que parecía una torre. «Buenos días, Leo». El niño levantó la vista. Esos ojos color miel, idénticos a los de Elena, lo miraron con cautela. «Buenos días, papá». Alejandro se sentó en el borde de la cama, no en el suelo junto a él. «Hoy viene una niñera nueva. Se llama Carmen». Leo asintió despacio. Ya estaba acostumbrado. Las niñeras llegaban y se iban como las estaciones. «Necesito que te portes bien». «Siempre me porto bien, papá». Y era cierto. Leo era tranquilo, casi demasiado para sus 3 años. No tenía berrinches, no lloraba, no pedía nada. A veces Alejandro se preguntaba si era normal. «Lo sé, hijo, eres un buen niño». Leo esbozó una sonrisa pequeña que desapareció casi de inmediato. Alejandro quiso decir más, abrazarlo, preguntarle cómo se sentía, si echaba de menos a su madre. Pero las palabras se le atascaron como siempre. «Me voy. Nos vemos por la noche». «Adiós, papá». Y así, sin más, Alejandro salió de la habitación, cerró la puerta tras de sí, se apoyó contra la pared del pasillo, respirando hondo. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué cada interacción con su hijo se sentía como caminar sobre cristales rotos? Bajó las escaleras y estaba a punto de salir cuando sonó el timbre. Eran las 9:30. Media hora antes. Alejandro abrió la puerta con el ceño fruncido. La impuntualidad era una falta grave, pero llegar demasiado temprano también demostraba falta de respeto por su tiempo. Frente a él estaba una mujer de unos 29 años, con el cabello castaño recogido en una coleta, sin maquillaje excesivo, vaqueros limpios y una camisa blanca. Llevaba una mochila algo gastada. «Buenos días, soy Carmen Ortega». Su voz era suave pero firme. Miraba directamente a los ojos sin bajar la vista.
Llega temprano. La cita era a las 10. Lo sé, disculpe. El autobús llegó antes de lo esperado y prefería esperar aquí en lugar de dar vueltas por el barrio. Al menos era honesta. Alejandro abrió la puerta completamente. Pase. Carmen entró mirando alrededor con curiosidad contenida. No había asombro, exagerado en su rostro al ver la lujosa vivienda, ni intimidación, solo observación tranquila. Siéntese. Alejandro señaló el sofá en el salón. Se sentó frente a ella. ¿Ha traído referencias? Sí, señor. Carmen sacó una carpeta. Alejandro revisó los papeles. 3 familias en Madrid, buenos comentarios. Una carta mencionaba 2 años cuidando niños pequeños. ¿Por qué dejó ese trabajo? 2 años es mucho tiempo. La familia se mudó a Londres. Me ofrecieron ir con ellos, pero tengo responsabilidades aquí que no puedo abandonar. ¿Qué tipo de responsabilidades? Hubo una pausa breve. Carmen mantuvo la compostura, pero algo cruzó por sus ojos. Dolor tal vez, o preocupación. Cuido a mi madre. Está enferma. Alejandro asintió. ¿Cáncer? Esclerosis múltiple. Lamento escucharlo. Gracias. El silencio se instaló entre ellos por un momento. Alejandro continuó. Mi hijo Leo tiene 3 años. Perdió a su madre hace 8 meses. Es un niño tranquilo, demasiado tranquilo. Entiendo. Las reglas son simples. Alejandro sacó una hoja impresa. Horarios estrictos. Nada de dulces entre comidas. Máximo 1 hora de televisión educativa. Nada de tablets. Actividades estructuradas y sobre todo profesionalidad. No es amigo, es su responsabilidad. Carmen cogió la hoja y la leyó con atención. Su expresión no cambió, pero Alejandro vio cómo sus dedos se tensaban ligeramente alrededor del papel. ¿Algún problema?, preguntó él. No, señor, pero tengo una pregunta. Adelante. ¿Puedo abrazarlo? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Qué? A Leo. Si él lo necesita, si se cae o se asusta, ¿puedo abrazarlo? No lo veo en la lista. Alejandro sintió una tensión en el pecho. ¿Por qué esa pregunta le molestaba tanto? Supongo que sí, si es absolutamente necesario. ¿Y si no es necesario, pero él lo pide? ¿Por qué lo pediría si no es necesario? Carmen lo miró directamente. Porque a veces los niños necesitan afecto sin razón, solo porque son niños. Había algo en la manera en que lo dijo. No era un desafío, pero tampoco era sumisión. Era simplemente la verdad dicha con tranquilidad. Haga lo que considere apropiado. Alejandro respondió con más frialdad de la que pretendía, pero recuerde, está aquí para cuidarlo, no para reemplazar a su madre. No estoy aquí para reemplazar a nadie, señor Vargas. Estoy aquí para cuidar a un niño que perdió a su mamá. Hay una diferencia. Alejandro apretó la mandíbula. Esta mujer era directa, tal vez demasiado, pero algo en su honestidad era refrescante o irritante. No estaba seguro. El sueldo es el que discutimos por teléfono. Se paga por transferencia cada viernes. Horario de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana libres. Perfecto. Una cosa más. Alejandro se puso de pie. He tenido 12 niñeras antes que usted. Todas prometieron seguir las reglas. Ninguna duró más de un mes. No por mi culpa, sino porque no hicieron su trabajo correctamente. Carmen también se levantó, sosteniéndole la mirada. Con todo respeto, señor Vargas, no conozco las circunstancias de las niñeras anteriores, pero lo que sí sé es que cada niño merece ser cuidado con dignidad y cariño, no solo con reglas. Si eso es un problema para usted, tal vez no soy la persona indicada para este trabajo. El silencio que siguió fue denso. Alejandro no estaba acostumbrado a que le hablaran así, especialmente no empleados que necesitaban el trabajo. Debería despedirla ahora mismo antes de que empezara. Pero algo lo detuvo. Tal vez era la convicción en sus ojos. Tal vez era el cansancio de buscar a la niñera número 14. O tal vez, en algún rincón enterrado de su corazón, sabía que ella tenía razón. Está contratada. Empieza ahora. Por primera vez Carmen sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina. Gracias, señor Vargas. Rosa le mostrará dónde está todo. Yo me voy al trabajo.
Regreso a las 7. Entendido. Alejandro cogió su maletín y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo. Carmen. Sí, Leo es todo lo que me queda. Si le pasa algo, si sufre de cualquier manera bajo su cuidado, no le pasará nada. Carmen interrumpió con firmeza. Tiene mi palabra. Alejandro asintió y salió. En el coche, camino a la oficina por la M30, no podía quitarse la imagen de Carmen de la cabeza. Había algo en ella que era diferente a las demás. No era la desesperación por conservar el empleo. No era miedo, ni sumisión. Era confianza, como si supiera exactamente lo que hacía y no necesitara su aprobación para hacerlo bien. Eso lo incomodaba porque Alejandro Vargas necesitaba control. Control sobre su empresa, sobre su casa, sobre cada aspecto de su vida que el destino no le había arrebatado. Y esta mujer, con su tranquilidad firme y sus preguntas directas, amenazaba ese control. Sacó el móvil y buscó un contacto guardado. Sistemas de seguridad Prosegur. Había pensado en esto antes, después de la niñera número 8, pero siempre le había parecido excesivo, una invasión de privacidad innecesaria. Pero ahora, con esta mujer en su casa, con su hijo, algo en su pecho, le decía que necesitaba saber, necesitaba ver, necesitaba estar seguro. Marcó el número. Buenos días. Sistemas de seguridad Prosegur. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito instalar cámaras de seguridad, cámaras discretas por toda mi casa. Por supuesto, señor. ¿Cuándo quisiera que fuéramos? Alejandro miró su reloj. Carmen acababa de empezar. Leo estaba con ella en este mismo momento. Hoy. Esta tarde después de las 7. Perfecto. Dirección. Alejandro dio los datos del chalet en Salamanca. Confirmó el presupuesto, que apenas notó porque el dinero no era problema, y colgó. Se reclinó en el asiento, el coche, mirando el tráfico de Madrid moverse lentamente frente a él. No estaba siendo paranoico. Era precaución razonable. Tenía derecho a saber qué pasaba en su propia casa con su propio hijo, ¿verdad? Pero incluso mientras se repetía esas justificaciones, una pequeña voz en su cabeza, una que sonaba sospechosamente como Elena, susurraba. ¿A quién estás tratando de convencer, Alejandro? A ti mismo. Ignoró esa voz. ¿Cómo había aprendido a ignorar tantas cosas en los últimos 8 meses? En la casa, Carmen subía las escaleras siguiendo a Rosa. La habitación del niño está aquí. Rosa señaló una puerta con un letrero que decía Leo, decorado con dinosaurios. Es un amor de niño. Silencioso, nunca causa problemas. ¿Y eso es bueno? Preguntó Carmen suavemente. Rosa la miró con sorpresa. Bueno, claro, hace que todo sea más fácil. O tal vez hace que sea más fácil no ver que algo está mal. Antes de que Rosa pudiera responder, Carmen tocó la puerta de la habitación de Leo. Leo, soy Carmen. ¿Puedo entrar? Silencio. Luego una vocecita. Sí. Carmen abrió la puerta y entró. La habitación era perfecta. Demasiado perfecta. Todo organizado, limpio, cada juguete en su lugar. Las paredes con murales, profesionales de dinosaurios y astronautas. Una cama que parecía de revista, estantería llena de libros ordenados por tamaño. Y en medio de toda esa perfección, sentado en la alfombra, estaba Leo, un niño pequeño con ojos enormes y serios que la miraban con cautela. Hola, Leo. Carmen se arrodilló a su altura sin acercarse demasiado. Mucho gusto. Yo soy Carmen y voy a cuidarte. El niño asintió, pero no dijo nada. ¿Qué estás construyendo? Una torre. Se ve muy alta. ¿Para qué es? Leo pensó por un momento. Para que mi mami pueda verme desde el cielo. Y en ese momento, el corazón de Carmen se rompió y se recompuso al mismo tiempo porque entendió todo lo que necesitaba saber sobre este niño y sobre el hombre que la había contratado. Este no iba a ser un trabajo fácil, pero iba a ser necesario. Los técnicos llegaron a las 7:30. Alejandro los esperaba nervioso. Buenas noches, señor Vargas. 3 hombres con uniforme azul y cajas de equipo. Pasen rápido y en silencio. Mi hijo duerme arriba. ¿Entendido? ¿Dónde quiere las cámaras? En todas partes. Alejandro mostró el plano de la casa marcado con círculos
rojos. Salón, cocina, jardín, sala de juegos, pasillos. Cobertura total. ¿Y la habitación del niño? Alejandro vaciló. Cruzar esa línea se sentía mal, pero pensó en Leo, en todo lo que podría pasar sin que él lo supiera. También, muy discreta. 2 horas después, todo estaba instalado. Cámaras diminutas en detectores de humo, relojes, esquinas del techo, invisibles. El técnico le mostró el sistema en su portátil. Puede ver todo en tiempo real. Grabaciones de 30 días. Acceso desde el móvil, tablet, cualquier dispositivo. Alejandro observaba las 8 ventanas pequeñas en la pantalla. Salón vacío, cocina oscura, la habitación de Leo, donde su hijo dormía. Control absoluto. ¿Por qué entonces sentía ese peso en el estómago? ¿Hay audio? Sí, señor. Alta definición. Perfecto. Ahora podría escuchar cada palabra. Cuando los técnicos se fueron, Alejandro se quedó mirando las pantallas. Se sirvió un whisky. Es por su seguridad, dijo a la habitación vacía. Pero la voz de Elena susurró. ¿O tienes miedo de que ella haga lo que tú no puedes? Bebió el whisky y apagó las luces. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó a las 6. Había soñado con Elena, mirándolo con decepción. Bajó a la cocina y abrió su portátil. Las 8 ventanas aparecieron. A las 7:30, Carmen salió de su habitación, que estaba en la planta baja. La vio en el pasillo, descalza, con pantalón de chándal y camiseta, el cabello despeinado. Normal, humana. 15 minutos después, bajó ya vestida a la cocina. Se sorprendió al verlo. Buenos días, señor Vargas. No esperaba encontrarlo aquí. Trabajo que revisar. Alejandro señaló el portátil sin dar detalles. Silencio mientras Carmen sacaba ingredientes de la nevera. ¿A qué hora se despierta Leo? Entre 8 y 8:30. Puedo hacerle el desayuno para crear rutina. Alejandro asintió, observándola moverse por la cocina, confiada pero respetuosa. Me voy, anunció cerrando el portátil. Regreso a las 7. En el coche, abrió la aplicación del móvil inmediatamente. Ahí estaba Carmen, cocinando, tarareando. Durante la mañana, entre reuniones, revisaba las cámaras cada 15 minutos. Como una adicción, a las 8:20 la vio subir. Cambió a la cámara de la habitación justo cuando entraba. Leo estaba despierto, abrazando su dinosaurio verde. Buenos días, Leo. La voz de Carmen sonaba cálida a través del audio. ¿Dormiste bien? El niño asintió sin decir nada. ¿Tienes hambre? Otro asentimiento. Preparé tortitas. ¿Te gustan? Leo finalmente habló. Mi mami las hacía con chocolate. Alejandro se tensó en su despacho. Ahí venía. Carmen diría algo inadecuado. Minimizaría el dolor de Leo. O peor aún, trataría de reemplazar a Elena. Pero lo que dijo lo sorprendió. ¿Sabes qué? No tengo ni idea de cómo las hacía tu mami, pero si me cuentas, puedo intentar hacerlas parecidas. ¿Qué te parece? Leo la miró con esos ojos grandes y cautelosos. ¿De verdad? ¿De verdad? Tú eres el experto. Yo solo soy la cocinera nueva que necesita aprender. Por primera vez, Alejandro vio a su hijo sonreír a través de la pantalla. Apenas una curva pequeña, pero real. Ella ponía mucho chocolate por encima. Perfecto. ¿Bajas conmigo y me ayudas? ¿Puedo? Claro, eres parte del equipo. Alejandro los observó bajar. Carmen no lo cogía en brazos ni le tomaba la mano, simplemente caminaba a su lado. En la cocina lo sentó en un taburete alto de la isla. Está bien, jefe. Dime qué hacer. Leo, con seriedad, daba instrucciones. Más chocolate. Mami ponía mucho. Eres exigente, bromeaba Carmen. Me recuerdas a mi hermano pequeño. ¿Tienes un hermano pequeño? Tenía. Ya creció. Ahora tiene 17 años. ¿Y tu mami? La sonrisa de Carmen se tornó melancólica. Alejandro subió el volumen del móvil. Mi mami está enferma. Por eso trabajo, para ayudarla. ¿No se va a morir como mi mami? La pregunta directa, brutal en su inocencia, hizo que Alejandro contuviera la respiración. Carmen se arrodilló frente a Leo, mirándolo a los ojos. No lo sé, pequeño. Ojalá que no, pero está muy enferma. ¿Y estás triste? A veces.
pero también estoy agradecida por cada día que tengo con ella, porque el tiempo juntas, aunque sea difícil, es un regalo. Yo echo de menos a mi mami todos los días. Lo sé, pequeño. Y está bien echarla de menos. No tienes que esconderlo. Papá dice que tengo que ser fuerte, y lo eres. Pero ser fuerte no significa no echarla de menos. Significa seguir adelante aunque duela. Significa permitirte sentir todo lo que necesitas sentir. Leo se quedó pensando, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Puedo abrazarte? Alejandro vio cómo Carmen tragaba saliva, emocionada. Claro que sí. Y su hijo, ese niño que apenas había dejado que nadie lo tocara en meses, lanzó a los brazos de esta mujer que apenas conocía. Se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio del océano. Alejandro tuvo que cerrar el móvil. Sus manos temblaban. No podía seguir mirando porque lo que vio no fue manipulación, no fue una niñera tratando de ganarse al niño con falsas promesas. Fue conexión genuina. Dos personas que entendían el dolor del otro, que se reconocían en su sufrimiento compartido. Y él, escondido detrás de cámaras y pantallas, observando desde las sombras, era el único que seguía completamente solo. El único que se negaba a sentir. El resto del día fue nebuloso para Alejandro. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero volvía al móvil constantemente. Los vio en el pequeño jardín del chalet persiguiendo mariposas, almorzando juntos mientras Carmen contaba historias. Durante la siesta, ella le leía y se quedó con él, acariciando su cabello hasta que durmió profundamente. Cada escena probaba que Carmen no era el problema, él lo era. A las 6, Alejandro regresó a casa. Escuchó risas desde el salón. Encontró a Carmen y Leo construyendo una fortaleza con cojines del sofá. «Papá». Leo corrió hacia él con entusiasmo. «Mira, es un castillo. Yo soy el rey y Carmen es el dragón que me protege». Carmen se levantó del suelo. «Limpiamos antes de la cena. No hay prisa. ¿Quieres entrar al castillo, papá?» Leo lo tomó de la mano. Una conexión física que no habían tenido en tanto tiempo que Alejandro se quedó congelado. «Yo tengo trabajo que hacer», dijo, soltándose suavemente. La luz en los ojos de Leo se apagó un poco. «Oh, está bien». Y en ese momento, Alejandro vio la decepción. No enojo, no berrinche, solo la resignación tranquila de un niño acostumbrado a que su padre no estuviera presente. Tal vez más tarde intentó suavizar. Sí, más tarde. Pero ambos sabían que no habría más tarde. Alejandro subió a su estudio y cerró la puerta. Abrió el portátil y las 8 ventanas aparecieron de nuevo. Abajo en el salón, vio a Carmen arrodillarse junto a Leo. «¿Sabes qué? Tu papá trabaja muy duro para darte todo lo que necesitas. Eso también es una forma de amor. Pero yo no necesito cosas. Solo lo necesito a él». Las palabras fueron como un golpe directo al corazón de Alejandro. «Lo sé, pequeño, y estoy segura de que él también te necesita. A veces los adultos no sabemos cómo decirlo. ¿Tú crees que mi papá me quiere? Estoy completamente segura de eso. ¿Cómo lo sabes? Por la manera en que te mira cuando cree que no lo ves. Como si fueras lo más importante del mundo». Alejandro sintió las lágrimas picar en sus ojos. ¿Era verdad eso? Lo notaba Carmen porque ella sí prestaba atención. Esa noche, después de que Leo cenara y se fuera a dormir, Alejandro bajó a por agua. Encontró a Carmen lavando los platos a mano, aunque había lavavajillas. «Rosa puede hacer eso mañana. No me molesta, me relaja, me ayuda a pensar». Silencio mientras ella enjuagaba un plato. El agua corriendo era el único sonido en la cocina en penumbra. «¿Tuvo un buen día?», Alejandro comentó, sintiendo cada palabra forzada. «Leo sí. Lo vi diferente, más alegre». Carmen lo miró de reojo, secándose las manos lentamente con un paño. «Es un niño maravilloso. Solo necesitaba permiso para ser niño de nuevo». «¿Qué significa eso?». Ella se secó las manos completamente y se giró para enfrentarlo. Había algo firme en su postura. «Con respeto, señor Vargas, Leo ha estado tratando de ser el adulto fuerte que usted necesita que sea. Pero tiene 3 años. Necesita poder ser vulnerable, jugar, reír, llorar si es necesario. Necesita saber que está bien no estar bien todo el tiempo. Yo no le he pedido que sea fuerte.
Tal vez no con palabras, pero los niños leen más de lo que decimos, leen lo que somos. Alejandro apretó el vaso en su mano con fuerza. No sabe de lo que habla. Tiene razón. No sé nada de su vida, de su dolor, de cómo ha sido perder a su esposa, pero sí sé de niños, y sé cuando uno está cargando un peso que no le corresponde. Terminó. Carmen sostuvo su mirada un momento más. Luego asintió. Buenas noches, señor Vargas. Cuando ella subió las escaleras hacia su habitación, Alejandro se quedó en la cocina oscura con el vaso de agua olvidado en sus manos. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza, incómodas, verdaderas. Subió a su estudio y abrió las cámaras otra vez. Ya era una obsesión. Necesitaba ver, necesitaba saber. ¿Qué exactamente? En la pantalla de la habitación de Leo, vio a Carmen entrar. Su hijo estaba acostado, pero despierto. No puedo dormir, escuchó la vocecita a través del altavoz. ¿Quieres que me quede un ratito? Sí. Carmen se sentó en la silla junto a la cama. ¿En qué estás pensando? Silencio largo. Luego, ¿crees que mi mami puede verme desde el cielo? Estoy segura de que sí. Completamente segura. ¿Y crees que está orgullosa de mí? ¿Por qué no estaría orgullosa? Eres valiente, amable, inteligente. Porque a veces hago cosas malas. ¿Cómo qué? Carmen bajó la voz, invitando a la confidencia. Leo bajó la voz como si confesara un secreto terrible, como desear que otra persona sea mi mami, porque extraño mucho tener una. Eso me hace malo. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo se detuvo. Su hijo había estado cargando con esta culpa, este peso imposible, y él no había tenido ni idea. Leo, mírame. Carmen se arrodilló junto a la cama, tomando sus manitas pequeñas entre las suyas. Echar de menos tener una mami no es algo malo. Nunca. Y está bien si a veces deseas que alguien llene ese espacio vacío en tu corazón. Tú, mami, entendería eso perfectamente. Ella querría que fueras feliz. Que tuvieras gente que te quiera y te cuide de verdad. El amor verdadero no tiene celos. Solo quiere lo mejor para la otra persona. Entonces, ¿no es malo que me gustes tú? Carmen se limpió una lágrima rápidamente con el dorso de la mano. Para nada. Me siento honrada. ¿Te vas a quedar? No sé qué pasará en el futuro, pero mientras esté aquí, te prometo que voy a cuidarte lo mejor que pueda. Promesa de verdad. ¿Verdad? Verdad. Leo cerró los ojos, tranquilo finalmente. Carmen se quedó ahí, tarareando una canción de cuna suave hasta que el niño se durmió profundamente. Alejandro cerró el portátil, se reclinó en su silla de despacho y miró al techo. Las cámaras le habían mostrado exactamente lo que necesitaba ver, pero no era lo que esperaba. No encontró negligencia, ni manipulación, ni peligro. Encontró amor simple, honesto, desinteresado. Y encontró la verdad que había estado evitando durante 8 meses. Su hijo estaba sanando, pero él no, porque mientras Leo aprendía a abrirse de nuevo, a confiar, a sentir, Alejandro seguía encerrado detrás de muros que él mismo había construido. Y las cámaras, pensó con amargura, eran solo otro muro más. Pasaron 3 semanas desde la instalación de las cámaras, 3 semanas en las que Alejandro se convirtió en un fantasma en su propia casa. Presente, físicamente, ausente en lo que importaba. Llegaba temprano del trabajo, se encerraba en su estudio, revisaba grabaciones. Durante el día en la oficina, monitoreaba las cámaras constantemente. Regresaba tarde cuando Leo dormía y volvía a ver todo. ¿Estás bien, Alejandro?, le preguntó su socio Javier. Un día después de una reunión, perfectamente mintió, pero no lo estaba. Estaba adicto a las pantallas que le mostraban la vida que no vivía, y cada día le mostraban lo mismo. Carmen era genuina, paciente, amorosa, todo lo que Alejandro no sabía cómo ser. Una mañana, revisando grabaciones antiguas, vio algo que lo dejó paralizado. Era de la tarde anterior. Carmen y Leo dibujaban con tizas de colores en el suelo y del patio trasero. Su hijo hacía figuras de palo. Un hombre alto, una mujer, un niño pequeño. ¿Quiénes son?, preguntó Carmen en el video. Mi familia antes.
Alejandro se inclinó hacia la pantalla, subiendo el volumen. Tu mami, tu papá y tú. Carmen observaba el dibujo. Sí, pero ahora no. Ahora, ¿cómo es? Leo tomó otra tiza. Dibujó al niño solo en una esquina, al hombre alto en la otra esquina, y entre ellos un espacio vacío enorme. Así dijo simplemente. El corazón de Alejandro se hizo pedazos. ¿Por qué están tan lejos? Carmen preguntó con suavidad extrema. Porque papá no quiere estar cerca. Creo que le recuerdo a mami y eso lo pone triste. ¿Te dijo eso? No, pero lo sé. Porque cuando me mira, sus ojos se ponen tristes y luego se va. Carmen se sentó en el suelo junto a él. ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué? Creo que tu papá te ama muchísimo. Tanto que le da miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perderte como perdió a tu mami. A veces cuando las personas tienen mucho miedo, se alejan de lo que más aman. No porque no les importe, sino porque les importa demasiado. Leo pensó en eso frunciendo el ceño. Pero eso no tiene sentido. Si me ama, ¿por qué no está conmigo? Porque el miedo no siempre tiene sentido. Pequeño. El miedo nos hace hacer cosas que lastiman, incluso cuando no queremos lastimar. Tú no tienes miedo. Tengo miedo todo el tiempo. ¿De qué? De perder a mi mami. De no ser suficiente para ti. De fallar. Pero no estás fallando. Eres la mejor. Carmen sonrió con los ojos vidriosos. Gracias, Leo. Eso significa mucho para mí. Carmen. ¿Sí? ¿Crees que algún día mi papá deje de tener miedo? Espero que sí, porque mereces ser feliz. Y tú mereces tener un papá que esté presente, no solo en la casa, sino aquí. Tocó el pecho de Leo sobre su corazón. Donde realmente importa, Alejandro pausó la grabación. Las palabras de su hijo lo perseguían. Le recuerdo a mami. Eso pensaba Leo, que él se alejaba porque su hijo le recordaba a Elena. Sí, Leo le recordaba a Elena, pero se alejaba porque cada vez que miraba a su hijo veía su propio fracaso, su miedo paralizante de amar y perder. Todo de nuevo. Cerró el portátil de golpe y bajó a la cocina. Eran las 6 de la mañana. Estaba preparando un café, cuando escuchó un grito del piso de arriba. Subió las escaleras corriendo. De dos en dos. Venía de la habitación de Leo. Abrió la puerta bruscamente y encontró a su hijo sentado en la cama, llorando, con las sábanas revueltas. Pesadilla, Leo. El niño lo miró con ojos enormes, llenos de terror genuino. Papá. Por primera vez en meses, Alejandro no pensó, no calculó, no se alejó. Simplemente cruzó la habitación en 3 zancadas y abrazó a su hijo. Leo se aferró a él como si fuera la última persona en el mundo, sollozando contra su pecho. Estoy aquí, hijo. Tuve un sueño horrible. Soñé que tú también te ibas, que me dejabas solo. No voy a irme. Te lo prometo. ¿De verdad? De verdad. Escuchó pasos ligeros en el pasillo. Carmen apareció en la puerta, con bata y cara de preocupación. Escuché gritos. Está bien. Una pesadilla, dijo Alejandro sin soltar a Leo. Carmen asintió lentamente. Había algo en su mirada. Comprensión, alivio, tal vez esperanza. ¿Necesitan algo? No, gracias. Alejandro sostuvo a su hijo hasta que sus sollozos cesaron y volvió a dormirse. Cuando lo acostó con cuidado, se veía tan pequeño. 3 años, y tanto perdido ya. Lo siento, susurró Alejandro, acariciando el cabello sudoroso de Leo. Siento no haber estado aquí. Siento haber tenido tanto miedo. Salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado, y encontró a Carmen en el pasillo. Estaba apoyada contra la pared esperando. Gracias, dijo Alejandro. ¿Por qué? Por no entrar. Por dejarnos tener ese momento. No era mi lugar. Era el suyo. Silencio entre ellos, diferente esta vez. Menos tenso, más cargado de significado. ¿Puedo preguntarle algo? Carmen habló finalmente en voz baja. Adelante. ¿Por qué contrata niñeras si las va a mantener a distancia? ¿Por qué no simplemente está con él? Alejandro sintió la defensiva habitual subir, pero la tragó. Esta mujer se merecía honestidad, después de todo lo que él había visto, porque no sé cómo. Elena era la experta en ser madre. Yo solo era el proveedor, el que trabajaba,
el que pagaba las cuentas. Y ahora ella no está, y Leo me necesita, pero yo no sé qué hacer. No sé cómo ser lo que él necesita. ¿Sabe qué es lo que él necesita? ¿Qué? A usted. Solo eso. No necesita perfección, necesita presencia. Acabo de estar presente, y ni siquiera sé si lo hice bien. Lo abrazó cuando tenía miedo. Eso es lo único que necesitaba. Y lo hizo bien. Alejandro sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que llevaba meses allí. ¿Cómo hace que suene tan simple? ¿Por qué es simple, Alejandro? El amor no es complicado. Nosotros somos los que lo complicamos con nuestros miedos. Pasaron 2 semanas más. Alejandro seguía revisando las cámaras, pero la intención había cambiado. Ya no buscaba errores, ahora buscaba aprender. Y, lentamente, empezó a cambiar su comportamiento. Llegaba más temprano de la oficina en Madrid, cenaba con Leo, le leía cuentos antes de dormir. Su voz al principio era rígida, poco natural, pero Leo lo miraba como si fuera el mejor regalo del mundo. Una tarde, revisando las grabaciones del día, vio una conversación que lo hizo detenerse en seco. Leo estaba ayudando a Carmen a doblar ropa limpia en la colada. Una actividad doméstica simple. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Ella dejó de doblar una camiseta pequeña y lo miró. ¿Por qué no sería amable contigo? Porque las otras niñeras eran amables al principio, pero después se cansaban. Decían que yo era muy callado, muy serio, muy aburrido. Alejandro sintió una oleada de rabia caliente subir por su cuello. ¿Qué clase de personas le decían eso a un niño de 3 años? Leo, mírame. Carmen se arrodilló frente a él en el cuarto de la plancha. Tú no eres aburrido. Eres reflexivo, observador, inteligente. Y ser callado no es algo malo. Significa que cuando hablas, tus palabras tienen peso. ¿De verdad piensas eso? ¿De verdad? ¿Y sabes qué más pienso? ¿Qué? Que cualquier persona que no vea lo especial que eres, no merece estar cerca de ti. Leo sonrió. Esa sonrisa pequeña que estaba apareciendo más a menudo últimamente. Carmen, Jimmy, te quiero. Alejandro vio en la pantalla cómo Carmen se quedaba inmóvil un segundo, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba de contener. Yo también te quiero, pequeño. Muchísimo. Y entonces Leo preguntó algo que hizo que el mundo de Alejandro se detuviera de nuevo. ¿Puedes ser mi nueva mami? El silencio en la grabación fue ensordecedor. Carmen cerró los ojos, respirando hondo. Cuando los abrió, había dolor y amor mezclados en su expresión. Leo, mi amor, yo no puedo ser tu mami. Nadie puede reemplazar a tu mami. Ella fue única y especial, y siempre va a ser tu mamá. Pero ella no está aquí. Lo sé, y eso es muy difícil. Pero yo puedo ser alguien que te quiere mucho, alguien que te cuida, alguien que siempre va a estar aquí para ti mientras pueda. ¿Eso está bien? Leo pensó por un momento, procesando la información. ¿Y si te llamo como le decía a mi tía Ana? ¿Tía Carmen? Carmen sonrió a través de las lágrimas. Tía Carmen. Me encanta. Entonces eres mi tía Carmen y me quieres. Te quiero con todo mi corazón. Alejandro pausó la grabación. Su móvil vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Javier sobre una junta urgente. Lo ignoró. Por primera vez en semanas, apagó el móvil del trabajo completamente. Cerró el portátil y bajó las escaleras. Viernes por la tarde. Escuchó risas en el jardín. Salió por la puerta corredera del salón y encontró a Carmen empujando a Leo en el columpio que había instalado hacía años y que apenas se usaba. Más alto, tía Carmen, más alto. ¿Estás seguro? Sí. Alejandro se acercó caminando por el césped. Ambos lo vieron y las risas se detuvieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su presencia apagaba la alegría automáticamente. Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Puedo? Alejandro señaló el columpio. Leo lo miró confundido, con el columpio deteniéndose lentamente. ¿Puedes qué? Empujarte. El rostro de su hijo se iluminó con una sorpresa genuina. ¿De verdad? De verdad. Carmen se hizo a un lado, dándole espacio, con una expresión indescifrable. Le dirigió una leve sonrisa de aliento antes de retirarse discretamente hacia la
Casa. Alejandro se paró detrás del columpio. Sus manos temblaban ligeramente al posarlas sobre la espalda de su hijo. Algo tan simple, algo que miles de padres hacían todos los días en los parques de Madrid. Y para él se sentía como escalar el Himalaya. Empujó suavemente. Más fuerte, papá. Empujó más fuerte y escuchó algo que no había escuchado en meses. Su hijo riéndose. Verdadera completamente a carcajadas limpias, sin reservas. Más, más. Alejandro empujó más fuerte, con más confianza, y mientras veía a su hijo volar hacia adelante y regresar, hacia adelante y regresar, algo dentro de él comenzó a sanar de verdad. No completamente, las heridas eran demasiado profundas para eso, pero comenzó una grieta en la armadura, un rayo de luz entrando en la oscuridad. Después de 15 minutos, Leo pidió bajar del columpio y corrió hacia él, tambaleándose un poco por el mareo. Papá, eso fue genial. ¿Podemos hacer esto más seguido? Me gustaría mucho, Leo. De verdad, de verdad. Leo lo abrazó fuerte por las piernas, confiado, como si finalmente creyera que su padre no iba a desaparecer de nuevo en el estudio. Esa noche, después de acostar a Leo y leerle 2 cuentos, Alejandro se quedó mirándolo dormir un momento. Su hijo se veía en paz. Sintió una presencia en la puerta. «Es un buen niño», dijo Carmen en voz baja. «Lo es. Gracias a ti». «No, gracias a usted. Los niños solo necesitan espacio para sanar, y usted se lo está dando». Alejandro se giró para mirarla en la penumbra del pasillo. «Tengo que confesarte algo, Carmen. Dígame. Instalé cámaras por toda la casa el primer día. He estado vigilándote desde entonces». Esperó la explosión, el enfado justificado, la indignación. Pero Carmen solo asintió tranquilamente. «Lo sé». Alejandro se quedó helado. «¿Lo sabes? Encontré una el segundo día. El detector de humo en la cocina tiene una luz muy pequeña que parpadea de una forma que no debería. Busqué y encontré otras 2. Supuse que habría más». Alejandro se quedó sin palabras. La vergüenza lo inundó. «¿Y no dijiste nada?» «No». «¿Por qué?» Carmen se encogió de hombros ligeramente. «Porque entendí que no se trataba de mí. Se trataba de usted tratando de mantener el control sobre algo, cuando todo lo demás en su vida se sentía fuera de control después de la muerte de su esposa. Debería estar furiosa, probablemente. Pero también sé lo que es el miedo intenso, y reconozco a alguien que se está ahogando en él. ¿Por qué te quedaste sabiendo que te vigilaba?» Carmen lo miró directamente a los ojos. «Porque Leo me necesitaba. Y honestamente, Alejandro, creo que usted también». Alejandro sintió las lágrimas picar de nuevo, amenazando con desbordarse. No, había llorado de verdad desde el funeral de Elena. Se había prometido ser fuerte, no derrumbarse nunca más. Pero ahora, parado en el pasillo oscuro de su casa vacía con esta mujer que lo había visto en su peor momento y no lo había juzgado, las barreras empezaron a ceder. «No sé cómo arreglar esto, Carmen. No sé cómo ser padre sin Elena». Carmen dio un paso vacilante hacia él, pero se detuvo, manteniendo una distancia respetuosa. «No tiene que arreglarlo todo de una vez, solo tiene que estar presente. Un día a la vez, un momento a la vez. Y si a veces siente que no es suficiente, será suficiente, porque es real. Y eso es todo lo que Leo necesita de usted». La confesión sobre las cámaras cambió algo fundamental entre Alejandro y Carmen. No era confianza instantánea exactamente. Era un entendimiento mutuo más profundo, un reconocimiento tácito de que ambos luchaban batallas propias y dolorosas mientras trataban de darle a Leo la estabilidad que necesitaba. El sábado por la mañana, Alejandro tomó una decisión que lo aterraba y lo liberaba al mismo tiempo. Llamó a la compañía de seguridad desde el móvil mientras desayunaba. «Necesito que retiren todas las cámaras hoy mismo. Todas, señor Vargas. ¿Estás seguro?» «Completamente seguro». «¿Hay algún problema con el sistema?» «No, el problema soy yo». Hubo un silencio profesional del otro lado de la línea. «Entendido. Enviamos un equipo esta tarde». Cuando colgó, sintió el peso del móvil en su mano. Ese dispositivo que había sido su ventana a una vida que se negaba a vivir realmente. Abrió la aplicación,
de las cámaras una última vez. 8 ventanas mostrando su casa. El salón en silencio, la cocina ordenada, el jardín bajo el sol matutino de Madrid, la habitación de Leo con la cama perfectamente hecha por Rosa. Y se dio cuenta de la verdad. Las cámaras solo mostraban espacios, movimientos, hechos. No mostraban el amor, no mostraban la conexión, no mostraban el calor humano. Solo mostraban en el fondo ausencias. Cerró la aplicación, la borró del teléfono con un gesto definitivo y respiró hondo. Los técnicos llegaron a las 3 de la tarde. Alejandro supervisó personalmente cómo retiraban cada cámara. El detector de humo falso en la cocina, el reloj de pared en el salón, las pequeñas lentes escondidas en las esquinas de los techos. Cuando terminaron y se fueron con sus cajas, la casa se sentía diferente. Más ligera. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar. Carmen observaba desde la parte alta de la escalera. No dijo nada, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de él, lo decían todo. Aprobación. Respeto. Esa noche, Alejandro hizo algo que no había hecho en 8 meses. Decidió quedarse en casa todo el fin de semana. Sin trabajo, sin excusas, sin reuniones urgentes. Y Carmen, por supuesto, aunque técnicamente eran sus días libres, quedó. Por si necesitan algo, había dicho con sencillez. Pero ambos sabían que se quedaba porque esta familia rota la necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, ella también los necesitaba a ellos para sanar sus propias heridas. El domingo por la mañana, Leo bajó las escaleras arrastrando su dinosaurio de peluque favorito. «Papá, ¿no vas a trabajar hoy?» Alejandro estaba en la cocina, intentando preparar café sin mucho éxito. «No, hoy no, campeón. Hoy me quedo contigo todo el día». Los ojos de Leo se iluminaron con una esperanza cautelosa, como si no se atreviera a creerlo completamente. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué quieres hacer? Leo pensó muy seriamente, frunciendo el ceño, como si esta fuera la pregunta más importante del mundo. Finalmente dijo, ¿podemos ir al parque? ¿El que tiene el estanque con los patos? Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. El Parque del Retiro. El lugar que solía visitar con Elena y Leo casi cada domingo por la mañana antes del accidente. El lugar que había evitado religiosamente durante 8 meses porque cada banco, cada árbol, cada camino de tierra estaba saturado de recuerdos que dolían. Miró a Carmen, que estaba preparando unas tostadas. Ella lo miró y asintió, imperceptiblemente, dándole ánimos. Alejandro tragó saliva. Claro, vamos a Retiro. Fueron los 3 en el coche familiar. Alejandro conducía por las calles de Madrid. Carmen iba en el asiento del copiloto mirando por la ventana, y Leo, atrás en su silla de seguridad, tarareando una canción inventada sobre dinosaurios. Cuando llegaron y aparcaron cerca de una de las entradas, Alejandro se quedó sentado en el coche por un momento, con las manos apretadas en el volante, respirando superficialmente. ¿Está bien, Alejandro?, preguntó Carmen suavemente, rompiendo el silencio, tenso. Este era nuestro lugar, de Elena y mío. Veníamos aquí cuando éramos novios, a pasear en barca, y luego con Leo. ¿Quiere que vayamos a otro lado? Podemos ir a otro parque. Alejandro miró por el espejo retrovisor. Leo ya estaba intentando desabrochar su cinturón, emocionado, mirando hacia los árboles del parque. No, es hora de volver. Bajaron del coche. Leo inmediatamente corrió hacia la zona del estanque grande, deteniéndose justo en el borde de piedra, como Elena le había enseñado con insistencia. Nunca cruces la línea de piedras sin un adulto. Alejandro y Carmen caminaron detrás de él, a paso más lento. Mira, papá, hay bebés patos. Y lo sabía. Una mamá pata seguida por 5 patitos pequeños y esponjosos, nadando en fila perfecta cerca de la orilla, esperando comida de los visitantes. Son preciosos, Leo. Alejandro se arrodilló junto a su hijo. ¿Podemos darles de comer? Alejandro se revisó los bolsillos. No he traído pan. Lo siento. El rostro de Leo se entristeció un poco. Mami siempre traía pan duro para los patos. Antes, Alejandro habría cambiado el tema rápidamente,
habría distraído a Leo con un helado o un juguete, habría desviado la conversación para evitar el dolor, pero ahora respiró hondo, miró a los ojos de su hijo y dijo: «Tienes razón. Tu mami nunca olvidaba el pan para los patos, era mucho más organizada que yo para estas cosas. ¿La echas de menos?». Leo asintió vigorosamente, sin apartar la vista de los patitos. «Cada día. Entonces, ¿por qué no hablamos de ella?». Leo lo miró sorprendido. «¿Podemos?». Pensé que te ponía triste. La pregunta directa y honesta de su hijo partió algo dentro de Alejandro. «Sí me pone triste, Leo. Me duele mucho porque la extraño muchísimo. Y pensé que, si no hablaba de ella, dolería menos. Pero estaba equivocado. Me equivoqué. ¿Podemos hablar de ella ahora?». «Sí, podemos hablar de ella cuando quieras. Siempre». Leo se quedó mirando los patos por un momento más, procesando este cambio. Luego, preguntó con naturalidad: «¿Te acuerdas cuando mami se cayó al agua?». Alejandro soltó una carcajada, una risa verdadera, sonora, que lo sorprendió a él mismo y a un par de paseantes cercanos. «Dios mío, sí. ¿Cómo olvidarlo? Estaba tratando de alcanzar tu pelota roja que se había caído y resbaló en el verdín de la orilla. Salió toda mojada, cubierta de algas, pero riéndose a carcajadas. Tu mami siempre se reía de sí misma cuando le pasaban esas cosas». «Yo también me acuerdo de eso», dijo Leo sonriendo. «Aunque era muy pequeñito. Tenía 2 años, sí. Pero tu mami contaba esa historia todo el tiempo en las cenas familiares. Le encantaba». Pasaron la siguiente hora caminando por el parque. Alejandro le contó historias de Elena a Leo, mientras Carmen caminaba unos pasos atrás, dándoles espacio pero siempre presente. Le contó cómo se conocieron en la universidad en Salamanca, cómo le gustaba cantar en la ducha aunque desafinaba horrible, cómo siempre lloraba con las películas de animales. Algunas historias Leo las recordaba vagamente, otras eran nuevas para él, y las absorbía con avidez. Y con cada historia compartida, algo dentro de Alejandro comenzó a soltarse, ¿verdad? El dolor seguía ahí, agudo y profundo. Probablemente siempre estaría ahí, en alguna medida. Pero ya no era un dolor que lo paralizaba y lo aislaba. Era un dolor que fluía, que respiraba, que podía coexistir con los buenos recuerdos y, con el presente, sin devorarlo todo. Alejandro miró hacia atrás en un momento, y Carmen le sonrió, una sonrisa, pequeña, privada, que decía: «Lo estás haciendo bien». Cuando regresaron a casa después del almuerzo, Leo estaba exhausto pero visiblemente feliz. Se quedó dormido en el coche en el trayecto de vuelta, abrazando su dinosaurio. «Fue un buen día», comentó Carmen en voz baja, mientras Alejandro cargaba a Leo, brazos para subirlo a su habitación sin despertarlo. «Lo fue», admitió Alejandro. «Fue como volver a respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua conteniendo el aire». Esa es una buena descripción del duelo. Después de acostar a Leo, Alejandro bajó a la cocina. Encontró a Carmen preparando café. «¿Le sirvo una taza?». «Por favor, solo, sin azúcar». Se sentaron en la mesa de madera de la cocina. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era una compañía tranquila, casi reconfortante. «Tengo que hacerte una pregunta», Carmen dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio mientras removía su café. «Dígame, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te quedas aquí con nosotros? No es solo por el sueldo. Con tus referencias podrías conseguir otro empleo fácilmente, uno en una casa menos complicada, donde el jefe no te espíe con cámaras ni te cuestione constantemente». Carmen bebió un sorbo de su café lentamente antes de responder, mirando el líquido oscuro en la taza. «¿Quiere la respuesta profesional o la verdadera?». «La verdadera. Por favor». Carmen suspiró y levantó la vista. «Porque veo en Leo algo de mí cuando era niña. Esa sensación de pérdida, de confusión, de no encajar en el mundo que de repente ha cambiado sin la persona que te hacía sentir seguro». Hizo una pausa, como si estuviera evaluando cuánto compartir. «Mi padre murió en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años. Mi madre se quedó sola, destrozada, y tuvo que trabajar en 3 empleos diferentes solo, para mantenernos a mi hermano y a mí, para pagar el alquiler y la comida. Físicamente estaba ahí,
Llegaba a casa por las noches agotada, pero, emocionalmente, estaba ausente. El dolor y el estrés la consumían por completo. Carmen miró por la ventana de la cocina hacia el jardín que empezaba a oscurecerse. Yo la entendía, incluso siendo pequeña. Sabía que estaba sufriendo, pero también me sentía increíblemente sola. Crecí cuidando de mi hermano pequeño, siendo la adulta de la casa antes de tiempo. Eso me ayudó a entender a los niños que pasan por traumas. Me ayudó a entender que los adultos también se rompen y que a veces necesitan tiempo, mucho tiempo, para aprender a recomponerse. ¿Y tu madre se recompuso?, preguntó Alejandro con suavidad. La expresión de Carmen se ensombreció de nuevo, eventualmente, pero le tomó años, muchos años, y para cuando estuvo lista para estar presente de verdad de nuevo en nuestras vidas, yo ya había crecido. Mi infancia había pasado. Perdimos esos años cruciales de conexión. No quiero que usted y Leo pierdan los suyos. No quiero que Leo crezca sintiendo esa soledad. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar su historia. Lo siento mucho, Carmen. Por tu padre, por tu madre, por la niña que fuiste. Gracias por compartirlo. No lo hago para que sienta lástima, pero esa experiencia también me enseñó algo importante. Nunca es demasiado tarde para intentar reconectar. Mi madre y yo nos reencontramos de verdad cuando yo tenía unos 17 años, justo antes de que mi hermano naciera. Y ahora, incluso con su enfermedad avanzando, tenemos relación hermosa, diferente de lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido distintas, pero real y profunda. ¿Cómo sigue ella? ¿Tu madre? Carmen volvió a mirar su taza de café, trazando el borde con un dedo. Los médicos no son muy optimistas. Dijeron 6 meses hace 8. Es una luchadora. Lo siento de verdad. Yo también. Pero estoy agradecida por cada día extra que tenemos y trato de no desperdiciar el tiempo preocupándome por el final. ¿Es por eso que trabajas tanto? ¿Para pagar su tratamiento? Principalmente. La seguridad social cubre mucho, pero hay medicamentos experimentales, terapias de rehabilitación, cuidados en casa. Todo suma. Quiero que esté lo más cómoda posible el tiempo que le quede. ¿Tienes ayuda? ¿O familiares en Madrid? Solo mi hermano. Él hace lo que puede, es un chico estupendo, pero tiene 17 años. Está en el instituto, preparándose para la selectividad. No quiero que cargue con todo el peso de esto a su edad. Alejandro pensó en su propia cuenta bancaria, en el dinero que se acumulaba mes tras mes, y que nunca había logrado llenar el vacío en su pecho, ni traer de vuelta a Elena. Carmen, si necesitas algo, lo que sea. Ayuda económica para los tratamientos de tu madre, para cuidadores. Solo tienes que pedirlo, de verdad. Carmen levantó la vista, sorprendida por la oferta. Su orgullo brilló en sus ojos. No puedo aceptar eso, señor Vargas. ¿Por qué no? ¿Por qué no vine aquí, buscando caridad? No es caridad, Carmen. Es gratitud. Por lo que has hecho por Leo. Por lo que has hecho por mí en estas semanas. Has salvado a esta familia de muchas maneras. Alejandro, por favor. Creo que después de todo lo que hemos pasado hoy, ya puedes llamarme Alejandro sin el señor. Una sonrisa pequeña y cansada apareció en el rostro de Carmen. Alejandro. Agradezco la oferta. De verdad la aprecio. Pero prefiero ganarme las cosas por mí misma. Es importante para mí. Lo estás haciendo, créeme, cada día. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama grande y vacía. Finalmente, se levantó, se puso una bata y subió a su estudio. Pero esta vez, lugar de abrir el portátil para revisar cámaras que ya no existían, abrió el armario y sacó una caja de madera tallada del estante superior. La caja de Elena. No la había abierto desde el funeral. Se sentó en el suelo sobre la alfombra persa. Dentro había fotos de sus viajes, entradas de conciertos, pequeños objetos que ella había guardado a lo largo de los años. Un billete de avión de su luna de miel en Tailandia, la servilleta de papel del bar donde él le pidió que se casara con él, la prueba de embarazo positiva de cuando supieron que venía Leo. Alejandro sacó cada objeto con un cuidado reverencial como si fueran reliquias.
sagradas que podrían romperse si los tocaba con demasiada fuerza. En el fondo de la caja encontró un sobre color crema sellado, con su nombre, para Alejandro, escrito en la caligrafía elegante y familiar de Elena. Se le heló la sangre. No recordaba esta carta. No sabía que existía. La abrió con manos temblorosas, rompiendo el sello de lacre. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que me ha pasado algo y que no estoy ahí, contigo físicamente. Sé que ahora mismo debes estar destrozado. Te conozco mejor que nadie. Sé que tu primer instinto ante el dolor será cerrarte, protegerte, construir muros tan altos y gruesos alrededor de tu corazón que nadie pueda volver a lastimarte jamás. Pero por favor, Alejandro, por favor no lo hagas. No te encierres. Leo te necesita. Necesita al hombre maravilloso del que yo me enamoré. El hombre que se ríe a carcajadas cuando se le queman las tostadas del desayuno. El hombre que llora en secreto con las películas románticas, aunque pretenda que no. El hombre que ama tan profunda y apasionadamente que a veces le da miedo la intensidad de sus propios sentimientos. No dejes que el miedo al dolor te robe la oportunidad de disfrutar de nuestro hijo. No dejes que te robe tu propia vida. Tienes tanto amor para dar. Y Alejandro, quiero pedirte algo difícil. Si alguna vez en el futuro conoces a alguien más, alguien que te haga sonreír de nuevo, alguien que haga sonreír a Leo y traiga luz a vuestras vidas, por favor, no sientas culpa por seguir. Adelante. Yo quiero que seáis felices los dos, con toda mi alma. Esa es mi única y última petición. No te quedes anclado en mi recuerdo. Vive, mi amor. Por favor, vive de verdad. Arriésgate a sentir. Te amo y siempre te amaré, donde quiera que esté. Elena. Las lágrimas caían libremente sobre el papel, borrando un poco la tinta en algunas palabras, pero Alejandro ya las había leído, ya las había absorbido en su alma. Elena sabía. Siempre supo exactamente quién era él, con todos sus defectos y miedos, y lo amó de todos modos. Y en su última carta no le pedía que la recordara con dolor eterno. Le pedía que viviera. Lloró durante horas en el suelo del estudio. Lloró por Elena, por Leo, por todo. El tiempo perdido en estos 8 meses, por el miedo que había gobernado su vida. Cuando finalmente se calmó, cuando las lágrimas se secaron, sintió algo diferente, una ligereza desconocida, como si hubiera estado cargando una mochila, llena de piedras durante una eternidad, y finalmente alguien le hubiera dado permiso para soltarla. Bajó las escaleras en silencio. Eran casi las 4 de la madrugada. Fue a la habitación de Leo y entró con cuidado de no hacer ruido. Su hijo dormía profundamente, rodeado de su ejército de peluches y con las sábanas revueltas, como siempre. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama, la misma donde Carmen se había sentado tantas noches para consolar a Leo. «Te prometo algo», hijo susurró en la oscuridad, mirando el rostro sereno de Leo. «Voy a estar aquí de verdad a partir de ahora, no solo en la casa, sino aquí contigo. Voy a aprender a ser el papá que te mereces y voy a intentar dejar que el amor sea más grande que el miedo». Leo se movió un poco en sueños, murmurando algo ininteligible y suspirando. Alejandro extendió la mano y le acarició el cabello suave con ternura infinita. «Tu mamá te amaba tanto, Leo, y yo también te amo. Siempre lo he hecho. Solo estaba perdido, pero ya no». A la mañana siguiente, Alejandro se despertó sobresaltado, todavía en la silla, junto a la cama de Leo, con el cuello dolorido por la mala postura. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana. Leo estaba despierto, sentado en la cama, mirándolo con ojos grandes y sorprendidos. «Papá, ¿has dormido aquí?» «Sí, campeón. ¿Por qué?» «Porque quería estar cerca de ti si tenías otra pesadilla». Leo sonrió. Esa sonrisa completa, radiante, sin reservas que Alejandro casi había olvidado. El niño se lanzó a sus brazos, abrazándolo fuerte. «Te quiero, papá». Alejandro enterró el rostro en el pijama de su hijo, oliendo su aroma a niño y a sueño. «Yo también te quiero, Leo, más de lo que las palabras pueden decir». Bajaron juntos a desayunar, cogidos de la mano. Carmen ya estaba en la cocina, como siempre,
con el café listo. Al verlos entrar así, tomados de la mano y sonrientes, ella también sonrió. Una sonrisa amplia y genuina que le llegó a los ojos. Buenos días a los dos. Buenos días, tía Carmen, dijo Leo alegremente. Buenos días, Carmen, respondió Alejandro. Y por primera vez en 8 meses, realmente lo sintió. Era un buen día, un nuevo comienzo. ¿Qué queréis desayunar hoy?, preguntó Carmen. Leo miró a su padre con complicidad. Tortitas, las que hacía mami. Alejandro miró a Carmen, un poco inseguro. Ella asintió con aliento silencioso. Vamos a intentarlo juntos, tú y yo. ¿Qué te parece, Leo? Sí. Fue un desastre hermoso en la cocina. Quemaron las 3 primeras tortitas porque el fuego estaba muy alto. La cuarta quedó cruda por dentro, pero la quinta salió casi perfecta, aunque con una forma un poco extraña. Lo logramos, papá, lo logramos. Y mientras Leo comía su tortita imperfecta, embadurnada de chocolate, con una felicidad pura, Alejandro miró a Carmen por encima de la cabeza de su hijo. Gracias, articuló en silencio, solo moviendo los labios. Ella asintió levemente. De nada. Pero ambos sabían que era más que eso. Era un reconocimiento tácito de que a veces las personas necesitan espejos que les muestren quiénes pueden llegar a ser, no solo quiénes son en su peor momento. Y Carmen había sido ese espejo para Alejandro. Ahora le tocaba a él mirar su reflejo y elegir convertirse en el hombre y el padre que quería ser. Pasaron 6 semanas desde que Alejandro retiró las cámaras. 6 semanas de aprendizaje intenso sobre cómo ser padre soltero. No fue fácil, ni mucho menos. Hubo días buenos donde todo fluía, y días difíciles donde la paciencia se agotaba, donde el miedo intentaba arrastrarlo de nuevo a viejos patrones de aislamiento. Pero cada vez que sentía el impulso de alejarse y encerrarse en su estudio, recordaba la carta de Elena. No dejes que el miedo te robe a nuestro hijo. Y se obligaba a quedarse, a estar presente. Una tarde de viernes, Alejandro llegó temprano a casa. Había cancelado una reunión importante de última hora para poder estar en casa para ayudar a preparar el cumpleaños de Leo, que sería al día siguiente. Hace meses, eso habría sido impensable. El trabajo siempre era la prioridad. Ahora entendía que el trabajo estaría allí el lunes, pero la infancia de su hijo no. Entró en el chalet y escuchó voces animadas en el salón. Carmen estaba en el suelo ayudando a Leo con algún proyecto de manualidades. Así. Muy bien, Leo. Ahora dobla por aquí con cuidado. ¿Se ve bien, tía Carmen? Se ve perfecto, cariño. Alejandro entró en el salón y encontró a su hijo rodeado de papeles de colores, tijeras de punta redonda, pegamento y purpurina. Estaba haciendo algo que parecía una tarjeta gigante. Papá, llegaste temprano. Leo intentó cubrir rápidamente su proyecto con las manos manchadas de pegamento. Es una sorpresa. ¿Para mañana? Alejandro se arrodilló junto a él, sonriendo. Ah, entonces no debo mirar. No, tienes que esperar hasta mi fiesta de cumpleaños. Está bien, esperaré. Esa noche, después de cenar y mientras Leo ya dormía, Alejandro y Carmen quedaron en el salón doblando servilletas y preparando las bolsas de regalos para la fiesta del día siguiente. ¿Está nervioso, Alejandro?, preguntó Carmen, notando cómo le temblaban ligeramente las manos al meter los juguetes en las bolsas. Un poco. Es la primera fiesta de cumpleaños desde que Elena murió. Quiero que todo salga bien para él. Saldrá bien. Leo está muy emocionado. ¿Te quedarás mañana a la fiesta? Sé que es sábado y es tu día libre, pero claro que me quedaré. Leo quiere que esté, y yo también quiero que estés. Eres parte importante de esto, Carmen. Carmen sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos que no pasó desapercibida para Alejandro. ¿Qué pasa?, preguntó él. Nada. Solo. Estaba pensando en mi madre. Me gustaría que pudiera conocer a Leo. Le hablo mucho de él. ¿Cómo sigue ella? Carmen suspiró, dejando de doblar servilletas por un momento. Cada día un poco más débil. La enfermedad avanza rápido ahora. Los médicos dicen que tal vez un mes, tal vez menos. Alejandro sintió un peso en el pecho. Carmen, ¿estás pasando suficiente tiempo con ella?
Si necesitas reducir horas, aquí. O tomarte unos días. No. Estar aquí y trabajar me ayuda a mantener la cordura. Ver a Leo crecer, verlos a ustedes dos reconectando. Me da esperanza. Me recuerda que después de la pérdida, la vida puede seguir y puede ser hermosa de nuevo. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes. Lo sé, gracias. Al día siguiente, el chalet y el jardín se llenaron de colores, globos y gritos de niños. Alejandro había organizado una fiesta por todo lo alto. Un animador disfrazado de pirata, una piñata enorme con forma de dinosaurio, comida abundante, tarta de chocolate. Leo estaba radiante, corriendo de un lado a otro con sus amigos del colegio, riendo sin parar. «Papá, ven a jugar con nosotros». Y Alejandro fue. Se sentó en el césped con los niños, jugó al escondite, se dejó maquillar la cara por el pirata, se manchó la camisa de chocolate. Porque finalmente entendía que la vida real estaba en estos momentos desordenados, en la risa genuina de su hijo, en estar completamente presente y no mirando desde la barrera. Cuando llegó el momento de la tarta, todos cantaron cumpleaños feliz. Leo sopló las 4 velas con fuerza, cerrando los ojos para pedir su deseo con mucha concentración. «¿Qué has pedido, Leo?», le preguntó uno de sus amiguitos. «No puedo decirlo. Si lo digo, no se cumple». Después de que los invitados se fueron con sus bolsas de regalos y la casa quedó en un silencio relativo pero feliz, Leo buscó su proyecto secreto, la tarjeta que había estado haciendo con tanto cuidado el día anterior. «Papá, siéntate en el sofá y cierra los ojos». Alejandro obedeció, sintiendo la anticipación en la voz de su hijo. Sintió que Leo le ponía algo en las manos. «Ahora ábrelos». En sus manos, Alejandro sostenía una cartulina grande doblada por la mitad. En la portada, Leo había dibujado 3 figuras con ceras de colores. Un hombre alto, un niño pequeño y una mujer. Pero esta vez no estaban separados, espacios vacíos en las esquinas del papel. Estaban juntos en el centro, tomados de la mano, con un sol amarillo brillante y desproporcionadamente grande encima de ellos. «Es nuestra familia ahora», explicó Leo con orgullo. «Tú, yo y tía Carmen». Alejandro sintió un nudo instantáneo en la garganta. Miró a Carmen, que estaba recogiendo papeles en el otro extremo del salón. Ella también había visto el dibujo y tenía los ojos brillantes. «Es preciosa, hijo. Ábrela». Dentro, con letras grandes y torcidas escritas por la mano inexperta de un niño de 4 años, decía: «Gracias por volver, papá. Te quiero mucho». Las lágrimas rodaron por el rostro de Alejandro sin que pudiera detenerlas, ni quisiera hacerlo. «¿Estás triste, papá?», preguntó Leo, preocupado por la reacción. Alejandro negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas, y abrazó a su hijo con fuerza. «No, campeón. No estoy triste. Estoy feliz. Tan feliz que creo que el corazón me va a estallar. Gracias por mi tarjeta. Es el mejor regalo que me han hecho. Nunca». «Yo también estoy feliz», dijo Leo, devolviendo el abrazo. Esa noche, después de que Leo cayera rendido en su cama, agotado pero inmensamente feliz, Alejandro se quedó un rato en la habitación mirándolo dormir. Carmen apareció en la puerta. «Ha sido un día perfecto», susurró ella. «Lo ha sido. Gracias a ti, Carmen. Tú hiciste todo esto posible. Usted hizo el trabajo duro, Alejandro. Usted tuvo el valor de cambiar. Eso no es poca cosa». Había algo en el aire esa noche, una electricidad sutil, una intimidad nacida de haber compartido un día tan importante. Alejandro salió de la habitación de Leo y cerró la puerta con cuidado. Se quedaron de pie en el pasillo en penumbra. «Carmen, necesito decirte algo». Ella lo miró, esperando, quizás intuyendo por dónde iba. «Durante estas semanas te has convertido en parte de nuestra familia de una manera que nunca imaginé. Y yo empiezo a sentir cosas por ti que no sé si debería sentir». Carmen dio un pequeño paso atrás, como si necesitara espacio para procesar. «Alejandro, lo sé, es complicado, es pronto, tal vez demasiado pronto. Pero Elena, ella me dejó una carta. Me dijo que si alguna vez conocía a alguien que me hiciera
sonreír de nuevo, que no sintiera culpa, que ella quería que yo fuera feliz. Carmen tenía lágrimas en los ojos ahora. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora mismo. Solo necesitaba que lo supieras. Porque, cuando estoy contigo, cuando veo cómo tratas a Leo, cómo nos has ayudado a los dos, siento algo que pensé que nunca volvería a sentir. Alejandro, yo también siento algo por ustedes, por los dos. Pero es complicado. Mi madre está muy mal ahora mismo. Mi cabeza y mi corazón están con ella. Lo entiendo perfectamente. Y no te estoy pidiendo respuestas ni compromisos ahora. Solo quería ser honesto contigo. Cuando estés lista, si alguna vez estás, yo voy a estar aquí. Ella asintió, limpiándose una lágrima que se había escapado. Necesito tiempo. Todo esto es mucho. Tómate todo el tiempo que necesites, Carmen. Nosotros no vamos a ir a ninguna parte. Carmen se fue a su habitación, dejando a Alejandro con el corazón expuesto y vulnerable, pero no se arrepentía. Elena tenía razón. La vida era para vivir completamente, con todos los riesgos y toda la posibilidad de dolor que eso implicaba. 2 semanas después, en la madrugada de un martes lluvioso en Madrid, el teléfono de Carmen sonó en el silencio de la casa. Alejandro, que tenía el sueño ligero últimamente, escuchó el timbre amortiguado, seguido de pasos apresurados en el pasillo de abajo, y luego una voz rota hablando con alguien. Se levantó, se puso la bata y bajó. Encontró a Carmen sentada en el sofá del salón, a oscuras, con el móvil aún en la mano y llorando desconsoladamente. «Carmen, ¿qué ha pasado?» Ella levantó la vista, el rostro bañado en lágrimas y distorsionado por el dolor. «Mi madre se ha ido. Hace 1 hora». Alejandro sintió un golpe en el pecho. Se sentó a su lado. «Oh, Dios. Carmen, lo siento muchísimo. Mi hermano me llamó. Yo». Su voz se quebró completamente en un sollozo. «No, llegué a tiempo. No pude despedirme». Alejandro la abrazó sin pensarlo 2 veces, ofreciéndole el consuelo físico que ella necesitaba desesperadamente en ese momento. Carmen se desmoronó en sus brazos, llorando con fuerza contra su hombro. lo siento tanto. Me quedé dormida. Estaba tan cansada anoche. Y ella murió sola. Y yo no estaba allí». «Shh, no estaba sola, Carmen. Tu hermano estaba con ella, pero yo no estaba. Yo debería haber estado allí. Hiciste todo lo que pudiste, Carmen. Más que nadie. Estuviste con ella cada día, la cuidaste, trabajaste para que tuviera lo mejor. El final es solo un momento. Tú le diste amor y cuidado durante toda su enfermedad. Eso es lo que realmente cuenta». Se quedaron así durante largo rato en la oscuridad del salón. Carmen llorando perdida, Alejandro sosteniéndola, devolviéndole el tipo de consuelo incondicional que ella le había dado a Leo, y a él mismo tantas veces. Los días siguientes fueron un torbellino triste y burocrático. El tanatorio, la M30, el funeral, los trámites interminables, el dolor crudo de la pérdida reciente. Alejandro se encargó de todo lo que pudo para liberar a Carmen. Contrató un servicio de catering para el tanatorio, ayudó con los papeles, cuidó de Leo y del hermano de Carmen, Pablo, un chico de 17 años devastado, pero tratando de ser fuerte. La noche después del entierro, Carmen regresó al chalet de Alejandro, exhausta, pálida, con los ojos hinchados. «¿Cómo estás?», le preguntó Alejandro, sirviéndole una taza de tila caliente en la cocina. Entumecida respondió ella mirando al vacío. «Triste. Y culpable por sentirme también un poco aliviada de que ya no sufra. Eso es normal, Carmen. Es humano. No te castigues por eso». Ella lo miró con ojos cansados. «¿Cómo lo soportó usted cuando Elena murió?». Alejandro suspiró, sentándose frente a ella. «No lo soporté. Huí. Me encerré en mí mismo, en mi trabajo, en mi miedo. Y casi pierdo a mi hijo en el proceso. Tú me mostraste otra manera de hacerlo. No sé si soy tan fuerte como usted cree. Lo eres. Eres la persona más fuerte que conozco. Solo tienes que respirar. Un momento a la vez. Como tú me enseñaste». Al día siguiente, Carmen le dijo que necesitaba tiempo.
que no podía seguir trabajando y cuidando de Leo, mientras procesaba su propio duelo y ayudaba a su hermano a organizarse. Lo entiendo perfectamente, dijo Alejandro. Tómate todo el tiempo que necesites. Semanas, meses. Tu trabajo y tu hogar estarán aquí cuando estés listo para volver. ¿Y si no regreso?, preguntó ella, con voz apenas audible. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago, pero entendió que tenía que dejarla libre para que decidiera. Entonces lo entenderé también. Y siempre, siempre estaré agradecido por lo que hiciste por nosotros. Nos salvaste, Carmen. Carmen hizo las maletas y se fue a vivir temporalmente al piso de su madre con su hermano. Pasaron 3 semanas sin ella en la casa. El chalet se sentía vacío, de nuevo, silencioso de una manera diferente. Alejandro contrató a una niñera temporal a través de una agencia, una señora mayor y amable llamada Matilde, pero no era lo mismo. Leo preguntaba constantemente: ¿cuándo vuelve tía Carmen? Pronto, espero, campeón. ¿Ella está bien? Está triste porque su mami se murió, como la nuestra. Necesita tiempo. Entonces debemos esperarla, decía Leo con sabiduría infantil, porque nosotros también la necesitamos. Una tarde, Alejandro estaba en su estudio tratando de trabajar, pero no podía concentrarse. Echaba de menos a Carmen. Echaba de menos sus conversaciones en la cama en el y cocina, su presencia tranquila, la forma en que hacía reír a Leo. Algo lo impulsó a abrir el portátil y buscar la carpeta donde había guardado las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de borrar todo el sistema. Solo había guardado un par de clips. El de la conversación sobre la culpa de Leo, que veía a veces para recordarse por qué tenía que estar presente. Pero al abrir la carpeta, vio que había otro archivo de video que no recordaba haber guardado conscientemente. Tal vez lo había arrastrado por error. Lo abrió con curiosidad. La fecha era de la primera semana que Carmen estuvo trabajando con ellos. Era la cámara de la habitación de Leo a media tarde. Su hijo estaba solo en la alfombra, construyendo torres con sus bloques, y hablaba en voz alta con alguien que no estaba allí físicamente, pero que vivía en su imaginación y en su corazón. Mami, decía Leo a la habitación vacía, hoy conocí a alguien nueva. Se llama Carmen. Es guapa, no como tú eres la más guapa, pero es guapa a su manera. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Su hijo había estado hablando con Elena todo este tiempo, contándole cosas. Papá todavía está triste casi todo el tiempo. Yo también estoy triste. Pero tía, Carmen dice que está bien estar triste, que no tengo que esconderlo para que papá no se ponga peor. Dice que las lágrimas son como la lluvia en Madrid, limpian todo y después sale el sol. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Alejandro mientras escuchaba a su hijo pequeño. Mami, está bien si la quiero un poquito. ¿Me perdonas? No quiero reemplazarte, de verdad que no. Solo me siento menos solo cuando ella está aquí. Y me cuenta cuentos. En la grabación, Leo colocó el último bloque en su torre, que era inusualmente alta y tambaleante. Esta torre es para ti, mami, para que puedas verme desde el cielo, para que sepas que te recuerdo, que siempre te voy a recordar. Hizo una pausa y luego añadió con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. Y también está bien, si sigo viviendo y jugando, ¿verdad? Porque a veces me da miedo ser feliz, como si estuviera traicionándote. Alejandro pausó el video. No podía ver más, no a través de las lágrimas que nublaban su visión por completo. Su hijo, su pequeño hijo de 3 años, había estado cargando con las mismas culpas complejas, los mismos miedos paralizantes que él como adulto. Y Alejandro había estado tan perdido en su propio laberinto de dolor que no lo había visto, hasta que Carmen llegó y con su intuición y su amor les mostró a ambos el camino para sanar, que podían seguir amando y honrando a Elena, mientras también se permitían vivir y querer de nuevo en el presente. Esa misma noche, Alejandro tomó el móvil y llamó a Carmen. Hola, contestó ella con voz cansada y ronca. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Un día a la vez,
como me dijiste. Carmen, necesito mostrarte algo. Es importante. ¿Puedes venir a casa un momento, por favor? Alejandro, no sé si estoy lista para volver allí todavía. Es demasiado. Por favor, Carmen. Es realmente importante. Tiene que ver con Leo. Y contigo. Una hora después, Carmen llegó al chalet en un taxi. Alejandro la recibió en la puerta. Se veía más delgada, pálida, vestida de negro, pero sus ojos aún tenían esa chispa de fortaleza. Gracias por venir. Pasa al estudio, por favor. En el estudio, Alejandro le ofreció una silla frente al portátil y reprodujo el vídeo de Leo hablando con su madre fallecida. Carmen miró la pantalla en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, inmediatamente, y comenzó a llorar en silencio mientras escuchaba las palabras inocentes y profundas de Leo. Cuando el video terminó, se limpió las lágrimas con un pañuelo que Alejandro le ofreció. Ese niño tiene un alma vieja y un corazón puro, dijo con voz temblorosa. Como tú, Carmen. Vosotros dos me enseñasteis que el amor no es una traición, que se puede honrar el pasado mientras se abraza el presente. ¿Por qué me has mostrado esto ahora? Alejandro se sentó frente a ella, mirándola a los ojos. Porque necesito que sepas algo, Carmen. No importa lo que decidas hacer, si decides volver a trabajar aquí o no, si decides que lo nuestro puede ser algo más que amistad o no. Lo que importa es que sepas que tú salvaste a mi familia, me salvaste a mí. Y quiero que cuando pienses en tu madre, sepas que su legado, su amor a través de ti, sirvió para salvar a otras personas, que su vida tuvo un impacto profundo. Carmen sollozó abiertamente, conmovida. A ella le habría encantado conocer a Leo. Le encantaban los niños, lo sé, pero su amor vive a través de ti, Carmen. Y a través de ti, ella tocó en nuestras vidas y nos ayudó a sanar. Se quedaron en silencio por un momento, compartiendo la emoción. Luego, Carmen preguntó, ¿está despierto Leo? Sí. No ha podido dormir bien desde que te fuiste. Pregunta por ti todos los días. ¿Quieres verlo? Por supuesto. Subieron juntos las escaleras hacia la habitación de Leo. El niño estaba acostado en su cama, pero despierto, abrazando a su dinosaurio y mirando al techo con ojos tristes. Leo llamó a Carmen suavemente desde la puerta. El niño giró la cabeza rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par y se iluminaron como si hubieran encendido una luz dentro de él. Tía Carmen. Leo saltó de la cama y corrió hacia ella. Carmen se arrodilló y lo recibió en un abrazo fuerte, desesperado, lleno de amor y de alivio mutuo. Te he echado mucho de menos. Sollozó Leo contra su cuello. Yo también te he echado de menos, mi pequeño. Muchísimo. Más de lo que te imaginas. ¿Te vas a quedar ahora? ¿Para siempre? Carmen levantó la vista y miró a Alejandro por encima de la cabeza rubia de Leo. Alejandro asintió levemente, confirmando que su oferta seguía en pie, incondicionalmente. Lo que ella decidiera, él lo apoyaría. Carmen volvió a mirar a Leo, le acarició la cara con ternura y sonrió a través de sus propias lágrimas. Sí, Leo, me voy a quedar. 3 meses después, era un domingo soleado y tranquilo en Madrid. Alejandro, Carmen y Leo estaban en el Parque del Retiro, el mismo lugar que antes estaba lleno de fantasmas para Alejandro. Pero esta vez era diferente. No había sombras del pasado acechando en cada esquina, solo recuerdos cálidos de Elena coexistiendo pacíficamente con los nuevos momentos que estaban creando. Leo corría unos metros por delante de ellos por un sendero de tierra, persiguiendo palomas y riéndose. «Es feliz», observó Carmen, viéndolo correr. «Lo es», dijo Alejandro, tomando la mano de Carmen con naturalidad. Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Gracias a ti, Carmen. Gracias a todos nosotros, Alejandro. Esto no fue obra de una sola persona. Fue un trabajo en equipo». Caminaron un rato en cómodo silencio, disfrutando del sol de primavera. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?», dijo Alejandro reflexivamente. Que el amor no es algo finito. No es como una tarta que si le das un trozo a alguien, queda menos para los demás. El amor se multiplica. Amar a alguien nuevo no significa querer menos a quien se fue. Significa que el corazón ha aprendido a expandirse, a hacerse más grande para que quepan más personas.
Carmen le apretó la mano suavemente. Elena era una mujer sabia, te conocía bien, y creo que, de alguna manera, nos conocía a los dos. Y creo que ella aprobaría esto. Lo que sea que esto se convierta. ¿Y qué es esto, Carmen? Ella sonrió, una sonrisa serena que iluminaba su rostro, aunque sus ojos todavía guardaban la sombra de su propio duelo reciente. No lo sé con certeza todavía, Alejandro, pero quiero descubrirlo contigo, sin prisas, sin presiones. Solo honestamente, un día a la vez. Me gusta ese plan, me gusta mucho. Leo regresó corriendo hacia ellos, con las mejillas rojas por el ejercicio y los ojos brillantes de emoción. Papá, tía Carmen, mirad, traía algo en las manos ahuecadas, como si fuera el tesoro más valioso y frágil del mundo. Abrió las manos con cuidado para mostrarles una pluma pequeña color gris a su lado. He encontrado una pluma mágica. Es preciosa, Leo. Carmen se inclinó para verla mejor. Es de mami, dijo Leo con absoluta certeza infantil. Ella me la ha mandado desde el cielo para decirme que está bien, que está feliz, de que nosotros seamos felices. Alejandro sintió un nudo de emoción en la garganta. No sabía si las plumas venían del cielo o simplemente de alguna paloma del parque, pero sabía que su hijo había encontrado una forma de paz y de conexión que necesitaba, y eso era todo lo que importaba. Tienes razón, hijo, dijo Alejandro, arrodillándose para abrazar a Leo y a Carmen al mismo tiempo. Tu mami quiere que seamos felices, y lo somos, ¿verdad? Leo asintió vigorosamente y luego miró a Alejandro, a Carmen, al cielo azul de Madrid y a los árboles verdes del parque. Miró la vida que tenían por delante. Sí, papá, somos felices. Y por primera vez desde que Elena murió, Alejandro supo que era verdad. No era una felicidad de cuento de hadas, perfecta y sin mácula. Era una felicidad real, humana, construida sobre el dolor compartido, la honestidad brutal, la presencia constante y el valor de atreverse a amar de nuevo sin garantías. Las cámaras le habían mostrado la verdad al principio, pero la verdad no estaba en lo que Carmen hacía o dejaba de hacer. La verdad profunda estaba en lo que él se había negado a ver durante tanto tiempo, que el amor más grande y valiente no es el que se protege del dolor escondiéndose detrás de muros, sino el que tiene el coraje de sentirlo todo, romperse si es necesario, y luego seguir adelante con el corazón abierto. De todos modos,